Muy, me es muy grato saludarles a las personas que están interesados en los temas de las matemáticas, del cálculo vectorial. Pues vamos a continuar con las funciones de valores vectoriales y vamos a ver específicamente el último tema que tenemos en este caso, que es la curvatura y la aceleración. Bueno, para empezar, vamos a pasarnos al tema. Entonces vamos a irnos a curvatura y aceleración. Bueno, aquí nosotros, pues hay que comentar que de curvatura y aceleración es el último tema de las funciones vectoriales. Bueno, para hacer una breve introducción, vamos a tener una curva suave en el espacio bidimensional o tridimensional que es trazada por la función vectorial r de t, ¿verdad? En esta sección vemos más detalle en el vector aceleración, que es igual a la segunda derivada del vector posición. Antes de hacer esto, analizaremos una cantidad llamada curvatura de una curva. Bueno, entonces, si r de t define una curva C suave, entonces se sabe que r de t es un vector tangente en un punto P. Por lo tanto, tenemos que vamos a definir la función tangencial o la función tangente como la derivada de la función posición entre la magnitud de la derivada de la función posición, o lo que es lo mismo, la velocidad entre la magnitud de la velocidad. Entonces vamos a ver que esta es una tangente unitaria. Es necesario recordar que al final de la sección 3.2, que si C es parametrizada por una longitud de arco y la tangente unitaria está dada por la derivada de la longitud de arco en 11 de la sección 3.3, se relaciona con la función de longitud de arco, como la derivada de la función longitud de arco es igual a la magnitud de la derivada de la función r de t, de la función posición. Como la curva es suave, sabemos que la función de la longitud de arco es mayor que 0. Aplicando la regla de la cadena, tenemos que la derivada de r de t es igual a la derivada de r de s parametrizada sobre s por d de s por d de s de t. Y esto significa, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que aquí podemos factorizar o podemos buscar r de s. Y r de s va a ser igual a la derivada de la función velocidad entre ds de t, pero ds de t es igual a la magnitud de r de t. Entonces podemos observar que la derivada de la función posición entre la magnitud de la función derivada de la función posición es igual a t de t. Y a esto le vamos a poner el numeral 2. Bueno, porque sería interesante, ¿verdad? Porque va a ser una función tangencial unitaria, ¿verdad? O sea, t de t va a ser porque esta función es la velocidad, pero la dividimos entre la magnitud de la velocidad. Entonces esta función tangencial es unitaria. Utilizaremos la tasa a la cual el vector unitario t cambia de dirección respecto a la longitud de arco como un indicador de la curvatura de una curva suave C. Bueno, entonces tenemos la curvatura. Si r de t es una función vectorial que define una curva suave, y si s de s es el parámetro de longitud de arco, y podemos ver que t de s es igual a la derivada de s de r de s, es el vector tangente unitario. Entre la curvatura de C en un punto P podemos definir como K, kappa, igual a la derivada
de la tangente parametrizada sobre C, ¿verdad? Le vamos a poner numeral 3. Es interesante porque aquí definimos estamos hablando de una parametrización de una curva, pero no necesariamente una curva está parametrizada en ese sentido, o sea, no solamente la función longitud de arco, sino cualquiera. Entonces, como les decía, dice, puesto que las curvas no se parametrizan mediante la longitud, no siempre se parametrizan mediante la longitud de arco, entonces vamos a expresar t en términos de un parámetro general. Aquí lo que vamos a hacer, sacamos la derivada de t, que es igual a la derivada de t con respecto a s por ts de t. Y aquí observamos que t de s lo podemos definir como la derivada de t. Bueno, entonces la derivada con respecto a ts va a ser la derivada de t entre ds de t. Pero ds de t viene siendo la magnitud de la velocidad. Entonces, tenemos ya otra expresión para lo que estamos diciendo de kappa. Entonces, vamos a observar. Es decir, que podemos expresar la curvatura definida en 3 como kappa es igual a ts, a la derivada de ts de ds, es igual a la derivada de t entre la derivada de r, ¿verdad? De la velocidad. Y aquí tenemos una definición alternativa de la curvatura. Entonces, pues vamos ahora a probar esa curvatura que hemos definido anteriormente. Encontramos que la curvatura de un círculo de radio A, bueno, vamos a ver cuál es la curvatura de un círculo. Entonces, un círculo puede describirse mediante la ecuación vectorial r de t es igual a coseno de t más a seno de t j. En este caso, entonces la derivada de r de t, ¿cuál sería? La derivada de coseno es menos seno, entonces queda menos a seno de t. La derivada de seno es coseno, entonces queda a coseno de t por j. ¿Y esto qué quiere decir? Que la magnitud va a ser igual a cuadrada por seno de t al cuadrado más coseno de t. Bueno, aquí lo que pasa es que seno de t al cuadrado y queda aquí a cuadrada, que eso quiere decir que la curvatura va a ser igual a A, pero A es el radio del círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos primero a hacer las soluciones pertinentes, o sea, la tangente, el vector tangente va a ser igual al vector velocidad entre la magnitud de la velocidad. Esto es igual a menos a seno de t más a coseno de t por j sobre a. Y esto me va a dar menos seno de t y más coseno de tj. Y aquí podemos ver entonces que la derivada de la tangente va a ser igual a menos coseno de t menos seno de tj. Y aplicando, ¿qué nos va a quedar? Que ¿qué va a ser k? Va a ser igual a la derivada de la tangente entre la magnitud de la tangente entre la magnitud de la velocidad. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esta magnitud, ¿a qué va a ser igual? Si va a ser igual a coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que es igual a 1. Entre esto es igual a 1 sobre a. Entonces vemos que k, la curvatura de un círculo, va a ser igual a el inverso de su radio. ¿Y eso qué quiere decir? Conforme el radio
vaya aumentando, quiere decir que va a ser más la curvatura. Y conforme el radio vaya disminuyendo, va a ser más la curvatura. Por ejemplo, un círculo de radio 1 va a tener una curvatura de 1, mientras que un círculo de radio 10 va a tener 1/10 la curvatura. O sea, un círculo grande tiene menos curvatura que un círculo pequeño. Bueno, el resultado coincide con nuestra intuición. Un círculo con radio más pequeño se curva más que uno con radio mayor. Bueno, entonces vamos a hablar de los componentes tangencial y normal de la aceleración. Vamos a suponer que una partícula se mueve en el espacio bidimensional o tridimensional sobre una curva suave C, descrita por la función vectorial r de t. Entonces la velocidad de la partícula va a ser igual a la derivada de la función posición, en tanto que en su rapidez corresponde a la magnitud de la velocidad, que va a ser igual a, como si nosotros hiciéramos la parametrización de la longitud de arco. Entonces eso significa que la tangente va a ser igual a la velocidad entre la magnitud de la velocidad, y por lo tanto la velocidad va a ser igual a la magnitud de la velocidad por la tangente. Entonces, ya con este dato vamos a diferenciar, y aplicando la regla del producto vamos a tener entonces que la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad. Pero la velocidad sabemos que es igual a la magnitud de la velocidad por la tangente. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a ser igual a la magnitud de la velocidad por la derivada de la tangente más la derivada de la magnitud de la velocidad por la tangente. ¿Y eso qué nos va a llevar? Entonces sucede que la tangente, punto por la tangente multiplicada por sí misma, va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a b, a la velocidad, entre la magnitud de la velocidad, punto la velocidad entre la magnitud de la velocidad. Pero al hacer la operación, me da la magnitud de la velocidad al cuadrado entre la magnitud de la velocidad al cuadrado, que es igual a 1. Y esto se debe a que t es un vector tangencial, pero de magnitud 1, lo cual es correcto, ¿verdad? Entonces seguimos, vamos a diferenciar 1, la derivada de 1 es igual a 0, pero esto va a ser igual a la derivada de esta cantidad, punto esta cantidad, ¿verdad? La tangente. Bueno, ¿y esto a qué es igual? Esto va a ser igual, aplicando la regla del producto, va a ser igual a la tangente, punto por la derivada de la tangente, más la derivada de la tangente por la tangente. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que 2 por la derivada de la tangente, punto por la tangente, es igual a 0. Y por lo tanto, un punto P sobre C, los vectores la tangente y la derivada de la tangente son ortogonales por el teorema 1.33, ¿verdad? Cuando hablábamos del producto punto. Entonces, si la derivada de la tangente es diferente de 0, entonces el vector n de t es igual a la derivada de la tangente entre la magnitud de la derivada de la tangente. Tenemos que es una normal unitaria de la curva C en P y se conoce como el vector normal principal o una normal unitaria, tomando en cuenta que la curvatura sería igual a la magnitud del vector tangencial entre la magnitud de la velocidad. Entonces la derivada de t de t va a ser igual a
KT. Lo único que hago es factorizar de acá, ¿no? KT por BT, donde BT es la magnitud de la velocidad. Y sustituyendo en 7 nos va a llevar a que la derivada de la tangente es igual a la curvatura por la velocidad por la normal. Bueno, ¿y de dónde sacamos eso? Porque esto es igual a la normal, ¿verdad? O sea, la normal es igual a esto. Entonces, como esto es igual a K por B por T, entonces solamente estoy factorizando, encontrando d de t, o sea, la derivada de la tangente. Bueno, ¿y cuál es la derivada de la tangente? Va a ser igual a kappa por la magnitud de la velocidad por n de t. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, de acá, aquí despejo esto, ¿verdad? Y esto, ya vi que es kappa por b de t. Entonces, esto es igual a kappa por b de t por n de t, de acá, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora sustituimos, entonces a de t es igual a la magnitud de la velocidad por la derivada de la tangente más la derivada de la magnitud de la velocidad por la tangente. Entonces la aceleración, sustituyendo estos términos, me va a ser igual a k de t por b al cuadrado por b de t al cuadrado por n de t más la derivada de la magnitud de la velocidad por t por la tangente. ¿Verdad? Este es un escalar y le ponemos el numeral 8. Pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, que a de t es igual a kappa por beta por la velocidad al cuadrado por n. Y n es un vector normal, ¿sí? Y t es un vector tangente. Y esta me dice que esta es la aceleración, es la magnitud de la aceleración, ¿sí? Y esto es igual a la aceleración en total. Entonces, escribiendo 8a, vamos a tener que la aceleración es igual a la suma de dos componentes vectoriales, an por n, donde n es un vector normal y t es un vector tangente. an y tn. Y le vamos a poner el numeral 9. Pero ¿esto qué significa? Notamos que el vector a de la aceleración de la partícula en movimiento es la suma de dos vectores ortogonales, an por n y at por t, donde las funciones escalares an es igual a kappa, la curvatura, por la velocidad al cuadrado, y at es igual a la aceleración, a la magnitud de la aceleración o a la derivada de la magnitud de la velocidad. Y se llaman estos componentes normal y tangencial de la aceleración respectivamente. El componente tangencial proviene de un cambio de magnitud de la velocidad v y el componente normal de un cambio en la dirección de la velocidad v. ¿Sí? Y finalmente dice la binormal, el tercer vector definido por el producto cruz. Si agarramos este vector b y hacemos el producto cruz de t cruz n, recibe el nombre de vector binormal. Los tres vectores unitarios son t, que es el vector tangencial, n, el vector normal, y b, el vector binormal, que forman un conjunto de mano derecha de vectores mutuamente ortogonales, denominado diedro móvil. El plano de t y n se denomina plano osculante. El plano de n y b es el plano normal y el plano de t y b es el plano de rectificación. Bueno, aquí los nombres no son tan importantes, bueno, sí son importantes. Y los tres vectores unitarios
son mutuamente ortogonales, es decir, T, N y B pueden considerarse como un sistema de mano derecha móvil. Bueno, ¿esto a qué nos está llevando? Que nosotros cuando analicemos un fenómeno físico, por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita, por ejemplo, el deslizamiento de una caja por una rampa, pues es válido que nosotros vamos a crear, por esto que acabamos de ver, podemos crear otro sistema de coordenadas, volteando, ¿verdad? Nuestro sistema de coordenadas de tal manera que X va a coincidir exactamente con la dirección del plano inclinado. Y ese nuevo sistema de mano derecha móvil, ¿sí? Ese es el que... Entonces la binormal sería igual al producto cruz de T cruz N, donde T es el vector tangencial, N el vector normal unitario, T el vector tangencial unitario. Y N de T sería igual también a B cruz T. Y T sería igual a N cruz B. Y vemos que se comporta muy parecido al sistema que hemos creado, nuestro sistema XYZ. Este sistema de coordenadas móvil se conoce como marco TNB. Ejemplo 2, determinación de T, N y B. Vamos a ver, vamos a tomar R3 y la posición de una partícula en movimiento está definida por la función vectorial R de T igual a 2 coseno de TI más 2 seno de TJ más 3K. Encuentre los vectores T, el vector tangencial, el vector normal y el vector binormal y determine la curvatura. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, para empezar, calculamos la derivada de R de T, que viene siendo la velocidad, que viene siendo menos 2 seno de T más 2 coseno de T más 3. Esa sería la derivada. Y por lo tanto, la magnitud de la velocidad viene siendo 4 por coseno de T más seno de T más 9. Aquí esto es igual a 1, entonces queda 4 más 9, 13. Y quedaría raíz de 13. Entonces el vector tangencial sería igual al vector velocidad entre la magnitud del vector velocidad o igual al vector a la derivada del vector posición entre la magnitud de la derivada del vector posición. Entonces sería menos 2 sobre raíz de 13 seno de t y más 2 sobre raíz de 13 coseno de tj más 3 entre raíz de 13k. De esto es para sacar, bueno, aquí sabemos, generamos un vector tangencial unitario. Después de esto se calcula la derivada de la tangente, que viene siendo un vector normal. Entonces, al sacar la derivada de seno de t es coseno de t. Entonces va a quedar menos 2 entre raíz de 13 coseno de t. Al sacar esta derivada de coseno de t es menos seno y va a quedar menos 2 entre raíz de 13 seno de t. Aquí la derivada de este es una constante y va a dar 0k. Entonces el vector tangencial es este, ¿verdad? Entonces la derivada del vector tangencial, que va a ser el vector normal, va a ser 4 entre, raíz de 13 elevado al cuadrado, va a ser raíz de 3, y coseno cuadrado más seno cuadrado, que esto es igual a 2 entre raíz de 13, ¿verdad? Entonces el vector normal, por definición, va a ser la derivada del vector tangencial entre la magnitud del vector tangencial, y eso me da a dar menos coseno de t, porque acuérdense que este es el vector tangencial. Y si le saco la derivada a este vector tangencial, pues es coseno de t y seno de t por 2 entre raíz de 13. Pero ese lo voy a dividir
entre 2 raíz de 13, y eso me va a dar 1, y va a quedar menos coseno de t menos seno de t. Y ya calculamos la normal principal. Ahora calculamos la binormal. La binormal lo vamos a calcular haciendo el producto cruz. Hacemos nuestro determinante y ponemos IJK menos 2 sobre raíz de 13 seno de t, 2 sobre raíz de 13 coseno de t y 3 sobre raíz de 13. Y aquí ponemos el vector n de t. Bueno, este es t de t y este es el normal, menos coseno de t, seno de t, 0. ¿Y esto a qué nos va a dar? A cuando agarramos y sabemos que vamos a agarrar 2, 3 coseno de t por 0. No lo vamos a tomar en cuenta. Y al multiplicar este por este me va a dar, seno de t por 3 sobre raíz de 13 menos, ahora vamos a agarrar el j. Acuérdense, esto lo vamos a hacer por los coeficientes, entonces vamos a tomar la primera línea como coeficiente, en este caso menos 2 sobre raíz de 13 seno de t por 0, entonces queda 0, entonces menos coseno de t por 3 entre 13, pero este menos se convierte en más, pero como j es segundo elemento vamos a poner un menos acá, entonces 3 sobre raíz de 13 coseno de t, y entonces luego vamos a tomar la última, ¿verdad? Que es por k, entonces k me va a dar seno por menos seno, aquí menos por menos es más, me queda seno cuadrado j, y el último elemento sería k, que vamos a tomar aquí, queda seno cuadrado de 2 sobre 13 menos coseno cuadrado de 2 sobre 13. Como seno cuadrado más coseno cuadrado da 1, entonces queda 2 sobre raíz de 13 por k. Y entonces ya tenemos el vector binormal. De 4, entonces la capa es igual a la derivada de la tangente entre la magnitud de la velocidad, y esto sería 2 sobre 13 entre 13, y esto sería igual a 2 sobre 13. Ya habremos calculado la capa. Y hemos ya concluido este ejercicio. Bueno, entonces continuamos. Ejemplo 3, plano osculante normal y de rectificación. Vamos a calcular el punto correspondiente a t igual a pi sobre 2 sobre la hélice circular del ejemplo 2. Encuentre las ecuaciones del plano osculante, el plano normal y el plano de rectificación. La solución, tenemos que r de pi sobre 2 sería igual a 2 por coseno de pi sobre 2 y más 2 seno de pi sobre 2j más 3 pi sobre 2k. Y esto, el coseno de pi sobre 2 es 0. Entonces el primer elemento es 0. El seno de pi sobre 2 es 1 por 2, esto me da 2. Y 3 pi sobre 2. Entonces el punto sería 0, 2, 3 pi sobre 2. 0, 2, 3 pi sobre 2. Y por lo tanto el punto en cuestión, que ya calculamos cuál es, de 11 un vector normal al plano osculante en P es, bueno, como que estoy calculando un vector normal al plano osculante, entonces voy a calcular la binormal de pi sobre 2. Y este es igual a la tangente de pi sobre 2 cruz la normal de pi sobre 2. Y esto sería igual a 3 sobre 13 seno de pi sobre 2 y, bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? La binormal
sería igual a 3 raíz de 13 seno de teta sobre pi sobre 2 más 3 raíz de 13 coseno de pi sobre 2 j más 2 sobre 13 de k. Bueno, pues aquí sería que regresemos al ejemplo anterior. Vamos a regresar al ejemplo anterior para que vean que la binormal era igual a esto, ¿verdad? Entonces, solamente estamos sustituyendo el valor de la binormal allá. Y esto va a ser igual a 3 sobre raíz de 13 por 1 más 2. Aquí coseno de pi sobre 2 es 0, entonces desaparece y queda más 2 sobre raíz de 13k. Para encontrar la ecuación del plano no se requiere una normal unitaria, por lo que usaremos 302 en vez de P. Bueno, aquí pues es un comentario, ¿no? La binormal es 3 sobre 13, que es una normal unitaria, pero me basta los dos puntos 3, 0, 2. Entonces, por eso utilizo 3, 0, 2, ¿verdad? En vez de el vector binormal, el vector que ya habíamos encontrado. Bueno, entonces, usando 2 de la ecuación 1.6, para es un plano, es el punto 3, 0, 2. Entonces vamos a poner 3 por x menos 0, 0 por y menos 2 más 2 por z menos 3 pi sobre 2. Eso es porque el punto es 0, 0, 2, 3 pi sobre 2. Esto es igual a 0, sería la ecuación del plano. O sería, al hacer todas las operaciones, quedaría 3x más 2z igual a 3 pi, ¿verdad? Este es porque 2 por esto y se elimina este 2 de abajo. Y esta sería la ecuación del plano. Bueno, en el punto P02, 3 pi sobre 2, el vector tangencial, ¿cuál sería? El vector tangencial sería menos 2 sobre raíz de 13 seno de pi sobre 2 más 2 raíz de 13 coseno de pi sobre 2 más 3 sobre raíz de 13k. Y vemos que seno de pi sobre 2 es 0, ¿verdad? No, perdón, seno de pi sobre 2 es 1, entonces quedaría menos 2 entre raíz de 3. El coseno de pi sobre 2 es 0, por lo que el segundo elemento es 0. Y el tercer elemento es 3 sobre 13, ¿verdad? Entonces, el punto que me interesa es menos 2, 3 sobre raíz de 3, 0, 3 entre raíz de 13. Pues aquí también podemos usar menos 2, 0, 3, que es normal al plano que contiene a la normal pi sobre 2 y b, la binormal b sobre pi sobre 2. Por lo tanto, una ecuación del plano es menos 2 por x menos 0 más 0 por y menos 2 más 3 por z menos 3 pi sobre 2 igual a 0. Desarrollando me queda menos 2x más 3z por 3 por 3, 9, es igual a 9 pi sobre 2. Y ya hemos encontrado la ecuación del segundo plano. ¿Sí? Entonces vamos a buscar, bueno, también lo podemos multiplicar por 2 y nos queda menos 4x más 6x igual a 9 pi. Bueno, por último vamos a considerar el punto 0, 2, 3 pi sobre 2 y el vector pi n pi sobre 2. Entonces, ¿verdad? N sobre el vector normal de pi sobre 2 sería igual a menos coseno de pi sobre 2 menos seno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 es 0. El seno de pi sobre 2 es 1 y el último es 0, ¿verdad? Y entonces la normal al plano que contiene a b pi sobre 2 y t pi sobre 2 es precisamente
una ecuación de plano de rectificación viene siendo, tomando el punto 0, x menos 0, menos 1 por y menos 2, más 0 por z menos 3 pi sobre 2 igual a 0. Y esto nos deja que menos y más 2 es igual a 0, o que y es igual a 2, ¿verdad? Entonces ya encontramos el último plano. Bueno, ahora vamos a ver las fórmulas de AT-AN, o sea, de la aceleración tangencial y la aceleración normal. Realizando primero el producto punto y posteriormente el producto cruz para el vector b igual a b por t, con el vector a es igual. Bueno, entonces el vector aceleración va a ser igual a el vector normal, la aceleración normal, por el vector tangencial, la aceleración tangencial. Es posible obtener las fórmulas explícitas que impliquen a r de r con respecto al tiempo, o el vector velocidad y la segunda derivada de r respecto al tiempo, que viene siendo el vector aceleración para las componentes tangencial y normal de la aceleración y la curvatura efectuado en el cálculo. Bueno, para empezar vamos a agarrar primero el producto punto. Si hacemos el producto punto del vector velocidad y el vector aceleración, sabemos que el vector velocidad es igual a la magnitud de la velocidad por el vector tangencial unitario, ¿verdad? Y de la aceleración sabemos que es igual a la aceleración normal más la aceleración tangencial, ¿verdad? Del vector normal unitario y el vector tangencial unitario. Haciendo el producto punto, aplicando los teoremas, esto viene siendo igual a b a la aceleración tangencial de t punto n, donde el vector tangencial y el vector normal son perpendiculares y por lo tanto su producto punto va a ser igual a 0. Y al hacer este producto punto de t por t vamos a obtener la magnitud del vector tangencial elevado al cuadrado, que viene siendo 1. Entonces va a ser el producto punto de la velocidad por la aceleración, va a ser igual a la magnitud de la velocidad por la aceleración normal multiplicado por 0, que esto me da 0, por la velocidad, por la magnitud de la velocidad por la aceleración tangencial multiplicado por 1. Esto va a ser igual a la velocidad por la aceleración tangencial. Entonces tenemos que a la aceleración tangencial va a ser igual a, ¿qué es lo que vamos a hacer de este de aquí? A la aceleración tangencial, bueno, la velocidad por la aceleración, si regresamos rápidamente, es igual a la magnitud de la velocidad por la aceleración tangencial. Factorizando, que tenemos que la aceleración tangencial va a ser igual al producto punto del vector velocidad por el vector aceleración entre la magnitud de la velocidad, o que va a ser igual al vector velocidad por el vector punto por el vector aceleración entre la magnitud de la velocidad. Y sabemos que AT es igual a la derivada de la magnitud de la velocidad, por lo que podemos sustituir AT es igual a dv sobre dt, es decir, la derivada de la magnitud de la velocidad. Pero esto también es igual a esto de acá. Y la velocidad es igual a la primera derivada de r respecto al tiempo. La aceleración es igual a la segunda derivada de r respecto al tiempo. Y la magnitud de la velocidad pues es
la magnitud de la derivada de r respecto al tiempo y hemos encontrado la aceleración tangencial. Ahora vamos a calcular el producto cruz y tenemos que el producto cruz de la velocidad por la aceleración es igual a la magnitud de la velocidad por el vector tangencial. Cruz la aceleración normal por el vector normal más la aceleración tangencial por el vector tangencial. Y esto por las propiedades del producto cruz, esto es igual a B por AN por T cruz N más B por AT por T cruz T. Y aquí sabemos que T cruz T es igual a 0. Y entonces va a quedar BAN por el vector binormal por BAT por el 0. Y esto por el vector 0. Pero esto, como es el vector 0, elimina a estos elementos y va a quedar igual a B por AN por B por el vector binormal. Como la magnitud del vector binormal es igual a 1, entonces tenemos que la magnitud del producto cruz de la velocidad por la aceleración es igual a BAN por la magnitud de B, que es igual a 1. Entonces esto es igual a BAN. Por lo tanto, AN es igual a B cruz A, la magnitud entre B. Y eso es igual a la magnitud de B cruz A entre la magnitud de B. Y como sabemos que AN es igual a KB al cuadrado, entonces esto, ¿verdad? AN es igual a KB al cuadrado, es igual a B cruz A entre B. Y esto es igual a la derivada del vector posición más la segunda producto cruz por la segunda derivada del producto del vector posición, la segunda derivada del vector posición respecto a t entre la derivada del vector posición con respecto a t. ¿Verdad? Y despejando k en 13, que obtenemos que k es igual a B cruz A entre B al cubo, que sería este de acá, la derivada de R con respecto a T, cruz la segunda derivada de R con respecto a T, entre la derivada de R con respecto a T al cubo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a determinar la aceleración normal, la aceleración tangencial y K. Y kappa, ¿verdad? O sea, la curvatura de la curva trazada por TI más un medio de T al cuadrado por J más un tercio de T al cubo por K. Es una variación de la curva cúbica trenzada que se discutió en 3.1. Si R de T es el vector posición de una partícula que se mueve sobre una curva C, encuentre las componentes tangencial normal de la aceleración en cualquier punto sobre C. Además, encuentre la curvatura. Bueno, ¿cuál va a ser la solución? Vamos a tomar R de T, que es igual a T más un medio de T al cuadrado por J más un tercio de T al cubo por K. Sacando la velocidad, que es igual a la derivada del vector posición, es igual a 1 más 1 más T al cuadrado por K. Bueno, multiplicado por I, este multiplicado por J, este multiplicado por K. Entonces la aceleración sería igual a la derivada de la velocidad. Esto sería igual a 0 por I más 1 por J más 2T por K. Entonces la magnitud de la velocidad vendría siendo 1 al cuadrado más T al cuadrado más T a la cuarta.
el producto cruz de la velocidad por la aceleración, aquí ya tenemos de los dos, perdón, el producto punto, sería igual 1 por 0, 0, t por 1, t, y t cuadrada por 2t sería 2t cúbico. Esto sería igual, el producto punto de la velocidad por la aceleración sería 0 más t más 2t cúbica. Bueno, aplicamos 12, entonces la aceleración tangencial sería igual a la derivada de la magnitud de la velocidad sobre t, sería igual a bt punto at entre bt, y bt por at nos da t más 2t al cubo, dividido entre la magnitud de la velocidad, que sería raíz cuadrada de 1 más t cuadrada más t cuarta. Y además tenemos que la velocidad multiplicado por la aceleración producto cruz lo vamos a calcular con estos vectores, y jk aquí da 1, t cuadrada, y aquí da 0, 1, 2t. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, del primero tomamos y t por 2t es igual a t al cuadrado. 2t al cuadrado menos t al cuadrado sería igual a t al cuadrado. Luego menos ij, y vamos a tomar 1 por 2t es igual a 2t menos 0, pero como es negativo, menos 2t. Y luego k tomaríamos 1 por 1 menos t, pero acá menos 0 por t es 0, entonces daría más 1k. ¿Y cuál sería la magnitud de esto? La magnitud de v, de la velocidad por la aceleración, sería igual a t al cuadrado, t cuarta, 2t al cuadrado, sería 4t al cuadrado, más 1 al cuadrado, 1, sería igual a la raíz de t cuarta, más 4t al cuadrado, más 1. Aplicando 13, tendríamos que AN es igual a kappa por beta por B al cuadrado. Y esto sería igual a B cruz A entre B a la T. Y eso sería igual a T cuarta más 4T al cuadrado más 1 entre 1 más T al cuadrado más T cuarto. Por último, vamos a encontrar la curvatura del cúbico trenzado. Entonces, KT es igual a BT cruz a T entre BT al cubo. Esto es igual a T cuarta más 4T al cuadrado más 1 a la 1 medio entre 1 más T cuadrada más T cuarta a la 3 medio. Y ya hemos encontrado las tres medidas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una pequeña discusión del radio de curvatura. El recíproco de la curvatura de R es igual a 1 sobre K, se denomina radio de curvatura. El radio de curvatura en un punto P sobre una curva C es el radio de un círculo que encaja mejor que cualquier otro círculo. El círculo en P se llama círculo en curvatura y su centro de curvatura. El círculo de curvatura tiene la misma recta tangente que C en el punto P y su centro yace en el lado cóncavo de C. Por ejemplo, un automóvil que se mueve sobre una pista curva puede considerarse en cualquier instante como si se moviera sobre un círculo de radio ρ. En consecuencia, la componente normal de la aceleración es igual a kappa por b al cuadrado, debe ser la misma que su aceleración centrípeta, ¿verdad? A es igual a b cuadrada entre ρ. Por lo tanto, kappa es igual a 1 entre ρ y ρ es igual a 1 entre kappa. Conociendo el radio de curvatura es posible determinar la rapidez a la cual el automóvil puede superar la curva peraltada sin patinarse. Bueno, ya aquí hemos terminado la sección 3.4 del video. Pueden revisar las presentaciones, las cuales les voy a tener
disponibles en una unidad compartida de OneDrive. Y pues también quiero pedirles que por favor, si así lo desean, denle like a este video y por favor que lo compartan con todos sus amigos y todas las personas que quieran saber más sobre las matemáticas, ¿verdad? Y nos seguimos viendo para la próxima.